Empezar con el tema 3 que lleva por título los contenidos curriculares de la educación física. En este tema abordaremos los grandes contenidos que clásicamente se han utilizado, se han desarrollado en la asignatura de la educación física. Podemos agruparlo en 5 grandes categorías. Una primera gran categoría estaría englobada por las conductas motrices o habilidades motrices, que se podrían definir como la competencia adquirida por un sujeto para realizar la tarea motriz y que el resultado pues se evidencia en la coordinación. Otra segunda gran dimensión o categoría la encontramos en el juego motor, otro gran contenido a desarrollar dentro de la educación física. Lo podemos definir como todas aquellas actividades lúdicas, es decir, cuyo objetivo es la diversión, donde hay una significación motriz, o lo que es lo mismo, la motricidad tiene una importancia relevante porque alude a interpretaciones que se dan durante el juego. Otra gran categoría sería la iniciación deportiva. Podemos definirla como el proceso de aprendizaje en el que se desarrollan los conocimientos referentes a los deportes, tanto desde su perspectiva técnica, que sería la parte menos importante, como, y sobre todo lo más relevante, el aprendizaje de la táctica y la estrategia. Otro gran contenido que veremos referente a la educación física está vinculado a la expresión corporal, que puede definirse como aquella manifestación motriz donde tiene relevancia la interpretación o la expresión de emociones, sentimientos. Además, la música, el ritmo, pues cobra una especial importancia. Y el último gran bloque que veremos será el del acondicionamiento físico y la salud, donde se trabarán las capacidades físicas básicas y está referido a ese proceso en el que se trata de desarrollar y mejorar las capacidades físicas y que se obtiene como resultado de este proceso una mejor condición física. Bien, si empezamos con el primer gran bloque, que sería el de las conductas motrices, vamos a proponerles aquí una clasificación basada en estos autores que ustedes pueden observar aquí, que sería Pedro Pablo Berrueso, del año 2002, los profesores Marta Castañeda y Olega Camerino, de 2006, que tienen varias publicaciones con respecto a las manifestaciones motrices, y la más reciente, la del profesor Galera, de 2013. Bien, podríamos decir que las conductas motrices podemos englobarlas en 3 grandes categorías o dimensiones. Por un lado tendríamos las conductas motrices básicas, denominadas también habilidades motrices básicas, que podemos agruparlas a su vez en 2. Tendríamos las habilidades motrices básicas de carácter locomotriz, en las que incluiríamos todo lo que serían los desplazamientos, los saltos, los giros, los transportes y las conducciones, y que se vinculan a una coordinación dinámica general o una coordinación dinámica. Por otro lado, tendríamos las conductas motrices básicas o habilidades motrices básicas de carácter manipulativo, donde nos encontraremos los lanzamientos, las recepciones, los botes, pateos y golpeos. Y estos estarían vinculados a coordinaciones de tipo visomotriz, diferenciando las óculo-pie de las óculo-mano. Seguidamente podríamos englobar una segunda dimensión denominada neuromotrices, donde el componente neurológico del sistema nervioso constituye una vía fundamental. En este caso podríamos encontrar una primera categoría que podríamos denominar ATP o actividad tónico-postural equilibradora, que trata de poner el énfasis en las conductas motrices del tono, de la postura y del equilibrio. También se tratará la conducta motriz de la lateralidad. Por último, veremos las conductas perceptivo-motrices, donde el componente de la percepción de los sentidos cobra una especial relevancia. Por un lado destacamos el esquema corporal referente al propio cuerpo,
y otras grandes dimensiones referidas a la percepción del espacio, percepción del tiempo y la combinación de ambas. Muy bien, comencemos entonces por las conductas motrices básicas. Como bien se ha adelantado, una conducta motriz, bueno, hay que diferenciarla de una habilidad motriz y de una tarea motriz. Bien, la habilidad motriz o conducta motriz, como bien decía Famos, es una competencia para realizar una tarea. ¿Y qué es una tarea? Pues ya lo hemos visto, una tarea es una estructura didáctica con una serie de componentes. El objetivo, al final, viene siendo el desarrollo de una o varias habilidades motrices. Esta es la fase de desarrollo de las habilidades motrices que la veremos más adelante. Es una propuesta de Gallagher del año 1982. Bien, con respecto a las tareas motrices, Famos diferencia en tres grandes dimensiones o categorías. Una primera sería definidas, donde quedan explícitas tanto el objetivo a desarrollar como las condiciones en las que se van a realizar. Una segunda categoría serían las tareas motrices semidefinidas, donde las consignas están definidas en parte. Hay un cierto grado de apertura, como la no definición, por ejemplo, del objetivo. Y en las tareas motrices no definidas, donde gran parte no está especificado ni el objetivo ni las condiciones de la tarea. Como reto para ustedes, les animamos a que clasifiquen esta tarea motriz. Muy bien, a nivel didáctico sería interesante tener en cuenta, sobre todo con respecto a las habilidades motrices, que lo más importante es la combinación de ambas, evitando en la medida de lo posible el tratamiento analítico. También es importante que el alumnado sepa cómo lo hace y por qué lo hace, es decir, una reflexión en la acción y sobre la acción. Con respecto a las tareas motrices, sería importante también elaborar una progresión y tener en cuenta unas variables didácticas en las que trabajar tareas motrices desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, trabajando de una manera más global o una manera más fina o analítica. Trabajando de una manera autorregulada o por medio de unas consignas externas. Trabajando a partir de las conductas motrices básicas y pasando a las específicas. Partiendo de lo perceptivo y aumentando en grado de complejidad en el mecanismo de la toma de decisiones, aumentando varias alternativas. En fin, en definitiva, se trataría de aumentar la complejidad de la tarea utilizando una serie de variables como serían el espacio, la duración, los objetos, la comunicación que se da de los participantes, etc. Muy bien. Y ahora sí, comenzamos con las conductas motrices básicas. Como hemos adelantado, las conductas motrices básicas se manifiestan o son la manifestación de la coordinación. Por lo tanto, la coordinación no es directamente observable. Cuando decimos que una persona es coordinada es porque observamos sus conductas motrices básicas o habilidades motrices básicas y las consideramos maduras. Podemos diferenciar una coordinación dinámica general y una coordinación óculo-segmentaria, donde las partes corporales intervienen de manera significativa. Muy bien, la coordinación, aquí tenemos esta definición. Es importante saber que es una manera eficaz y económica de movernos. Distintos tipos de coordinación, la hemos adelantado antes, tenemos la coordinación dinámica general, como dirección de desplazamiento, la coordinación dinámica, sobre todo utilizando superficies deslizantes y donde nosotros no realizamos el desplazamiento, una coordinación visomotriz, que a su vez podemos diferenciar entre la óculo-mano u óculo-pie. Bien, entrando de lleno entonces en la diferencia de las conductas motrices básicas, podemos diferenciarlas en las locomotrices, que vendrían a ser estas 5 que están aquí,
y las manipulativas, que serían estas tres. ¿Se dan cuenta? Aquí los segmentos corporales intervienen de manera significativa. Muy bien, y aquí, como bien nos dice Gallagher, lo interesante, lo importante de este esquema es saber dónde nos moveríamos nosotros a nivel de primaria. Si observamos la gráfica, podríamos observar que a nivel de primaria vamos a trabajar sobre todo las habilidades motrices básicas y las específicas, dejando las especializadas para la enseñanza secundaria obligatoria. Bien, empezamos por los desplazamientos. Importante también tener en cuenta que los desplazamientos a su vez los vamos a poder desgranar en otras conductas motrices básicas más analíticas. Pero bueno, al fin y al cabo es progresar de un punto al otro del espacio. Como siempre, de una manera eficaz. ¿Cómo? Pues bueno, a través de la marcha y la carrera, o de una manera menos eficaz, a través de la cuadrupedia, las rectas o las trepas. También dentro de los desplazamientos podemos hablar de los deslizamientos, de los arrastres y los desplazamientos en el medio acuático. Con respecto a los desplazamientos, bien, es importante que a la hora de diseñar tareas tengamos en cuenta esta serie de variables para ir aumentando, ir progresando en el patrón motor o en la maduración de estabilidad motriz. Pues igualmente, como funciones de desplazamiento, podemos observar una serie de objetivos que nos podrían hacer ver por dónde deberían ir caminar las tareas motrices que nosotros querramos desarrollar. Por ejemplo, llegar a un destino en un tiempo preciso, intentando llegar antes que otras personas. Bien, estos son claves de por dónde irían el diseño de las tareas motrices. Con respecto a la marcha, se trataría de un tipo de desplazamiento, pero donde no hay fase aérea. Con respecto a las tareas, bueno, podríamos utilizar los pivotes, es decir, incluyendo algún tipo de rotación, o trabajando tanto la frecuencia como la amplitud. Aquí podemos observar la evolución del patrón de la marcha, desde unos estadios muy poco evolutivos hasta un patrón mucho más evolucionado en torno a los 5 años, tal y como nos dicen Crati y Williams. Con respecto a la carrera, a diferencia de la marcha, sí existe fase aérea. Y bueno, a la hora de diseñar las tareas motrices podríamos tener en cuenta los mismos aspectos con respecto a la marcha, pero a la hora de desarrollar la fase aérea podríamos introducir una serie de variantes, como podrían ser los giros, cambiar el lugar, la superficie, la ejecución, etc. Aquí podemos observar la evolución del patrón de la carrera desde un patrón muy inmaduro hasta un patrón adulto muy maduro. Con respecto a las cuadrupedias, hay que decir que no es un desplazamiento muy eficaz, pero bueno, a la hora de diseñar tareas podríamos tener en cuenta modificar la dinámica del desplazamiento, utilizar diversidad de apoyos, diversidad de superficies, etc. Otro desplazamiento que no es muy eficaz son las reptaciones, donde mantenemos el contacto del cuerpo con respecto a la superficie. También tenemos las trepas, donde podríamos decir que es un desplazamiento en el que el sujeto deja de estar en contacto con el suelo. Con respecto al diseño de las tareas motrices, bien, pues podríamos variar las diferentes formas de ejecutar las trepas y cambiar la ejecución, que sea de manera simultánea, o el espacio donde se desarrolla. Bien, los deslizamientos también es otra forma de desplazamiento donde utilizamos algún tipo de mecanismo, como pueden ser patines, una tabla, etc. Y aquí podemos ver algunas orientaciones con respecto a la construcción o al diseño de las tareas. Con respecto a los saltos, bien, podríamos definirlo como una acción en la que una o ambas piernas se alejan de la superficie del apoyo. Observamos que hay una serie de fases, pero lo realmente importante sería cómo podemos construir tareas motrices
para desarrollar los saltos? Pues bueno, bien, aquí podemos observar las distintas posibilidades que podemos utilizar en altura, en profundidad, de manera simultánea, alternativa, etc. Aquí podemos observar también la evolución del patrón del salto desde una cuestión muy inmadura, entre unos años, hasta un patrón mucho más maduro. Bien, con respecto al diseño de tareas en los saltos, aquí les tenemos claves también para cómo diseñarlas, utilizando variables como el espacio en profundidad, en altura, de manera uniforme, simultánea, consecutiva, etc. Otras posibilidades que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar las tareas con respecto a salto, pues tener en cuenta si se puede realizar con carrera o sin carrera, una o dos piernas, etc. Aquí ven las distintas variables que podemos utilizar. Bien, los giros es un movimiento de rotación con respecto a algún eje. Si avanzamos un poquito más, vemos los tres ejes. Tendríamos el eje antero-posterior, podría ser una rondada, una estrella. Si se realiza en el eje transversal, podríamos hablar de una voltereta, o en el eje longitudinal o vertical, podría ser un trompo o un giro. Bien, los giros también, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar las tareas? Pues si vamos a utilizar apoyo, suspensión o combinaciones con otras habilidades o conductas motrices. Los lanzamientos, como podemos observar, incluimos aquí también los pateos y los pases. Pues bueno, son acciones donde la persona se desprende de un objeto. A la hora de diseñar tareas, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues realizar tareas donde estemos nosotros de manera estática o de manera dinámica, es decir, con desplazamiento. Tener en cuenta aspectos como la precisión, la velocidad, la fuerza, etc. Bien, con respecto a los lanzamientos, ¿qué también se podría tener en cuenta? Pues si vamos a situar un móvil en una meta, si vamos a efectuar movimientos que nos impliquen desplazarnos en el espacio o si simplemente se trata de reproducir algún gesto que hayamos visto en otra situación. Aquí podemos observar también, tomado de Wikström, el patrón del lanzamiento, cómo va desde un estadio muy maduro hasta un estadio realmente maduro, en torno a los 6, 7, 8 años, dependiendo del estado madurativo del alumnado. Evidentemente hay que tomar con muchas precauciones esta cronología, puesto que varía de manera significativa entre un alumno o alumna u otra. Bien, las recepciones, se trata de manipulaciones donde se recoge un objeto. ¿Qué sería importante a la hora de diseñar las tareas? Pues bueno, tener en cuenta los distintos tipos de recogida, si se puede realizar con una, con dos manos, etc. Con el pie, con distintas partes corporales, tener en cuenta la velocidad, etc. Hay que decir que entre las recepciones también tenemos en cuenta los rechaces y los desvíos. Podemos observar la evolución del patrón de la recepción desde un estadio más inmaduro hasta uno mucho más maduro. Igualmente podemos ver la evolución del patrón del pateo. Con respecto a los transportes, que también podemos incluir las conducciones, los botes, los acompañamientos. Bien, pues ¿qué es importante a la hora de realizar transportes? Tener en cuenta que a la hora de diseñar esas tareas podemos ver con qué parte corporal lo vamos a hacer, si vamos a utilizar más o menos objetos, tener en cuenta el tamaño y el peso de los mismos, etc. Hay distintas combinaciones a la hora de diseñar tareas para los transportes. Con respecto al bote, también, ¿qué podríamos tener en cuenta? Pues bueno, con respecto al bote, pues podríamos ver si hacemos un bote estático, es decir, en el sitio, un bote dinámico, es decir, en el que incluimos algún tipo de desplazamiento, o si además hay que alcanzar un espacio, o si trabajamos con algún tipo de oponente que hay que esquivar, o si hay que realizar una protección de ese móvil o ese balón para evitar que nos lo quiten, etc. Bien, pues aquí acaba lo que sería el tema de las conductas
motrices básicas.